Espero estén pasando un buen miércoles, la semana es corta, por suerte. ¿Se escucha bien? Sí, se escucha bien. Buenísimo. Bueno, vamos a empezar con la segunda parte, que ya entramos más en lo que es el análisis de fórmulas, lo que son las medidas y lo que es más adentrándonos a DAX. Esta vez va a ser más breve y va a ser más concisa, más clara la idea de esto de las conexiones y las relaciones entre tablas, etcétera. Más como lo conceptual, ¿no? Y no tanto lo visual, como vimos al principio, que era Power Query, sacar los errores. Ahora voy a compartir pantalla y vamos a ver dónde veníamos en el PowerPoint y continuamos con el mapa. Entonces, bueno, bien. Nuestra bitácora viene siendo, este es el que teníamos antes, DAX, no sé, bueno, los que pudieron estar en la semana pasada, habíamos visto lo que era Power Query, lo que era el modelado, la cardinalidad, la relación, es decir, que estamos hablando de lo mismo. Y teníamos un ejemplo, que era una empresa, vamos a venir acá, que era una empresa que tenía traslados de mercadería y envíos. Y lo que nosotros teníamos que hacer era analizar cuánto la empresa, el presupuesto que tenía la empresa en base a estos transportes o estos traslados de mercadería, el presupuesto que tenía y que contaba con cada uno de los proveedores que le dan camiones, le dan pickups, le dan camionetas, etc. Había muchos tipos de envíos, teníamos estaciones en distintas provincias y nosotros analizábamos el presupuesto que contaba la empresa total versus lo que se gastó realmente, si la gente se fue de presupuesto o no. Lo vimos por áreas. Acá, por ejemplo, lo habíamos visto por proveedores. Teníamos acá en esta listita, si venimos acá, nos vamos a ir directo en este apartado que dice modo enfoque. Bueno, en este gráfico de torta estábamos viendo la cantidad de presupuesto que consumía cada proveedor, ¿no? Teníamos el SRL, Melbourne, Fernández, etc. Como esa, lo vemos también por origen, que es por las provincias, Salta, Chubut, La Rioja, etc. Y por área, en compras, mantenimiento, recursos humanos, para ver si alguna área se fue de presupuesto y podamos, en todo caso, ver por qué se fue de presupuesto o dónde hay que ajustar, ¿no? Dónde habría que ajustar en el área para que no se genere ese desvío. Bien. Entonces, la idea acá es conocer un poco más las herramientas que existen en lo que es la empresa, cómo seguir analizando la empresa, digo, y adentrarnos o sumergirnos un poco más en los detalles de DAX, ¿no? Bien. Acá lo primero que vemos es que DAX es un lenguaje de datos, que es un lenguaje de fórmulas más que nada, no de datos, donde vamos a hacer unas expresiones, vamos a sumar, vamos a restar, etc. Y tiene tres tipos de formas de formas de verlo, de formas de ver DAX, o sea, formas de aplicarlo. La primera son las medidas, que las vamos a conocer por esta calculadora que está acá arriba, en cálculos. Entonces, esa calculadora las vamos a reconocer rápidamente porque en la tabla de datos derecha que tenemos, vamos a ver esta calculadora acá. Esas son medidas. Vamos a ver qué quieren decir las medidas. Las medidas se utilizan para los gráficos en general. O sea, las medidas las utilizamos para hacer mediciones en los gráficos. Por ejemplo, nosotros tenemos una tabla de proveedor y cantidad de proveedor. No, el proveedor. El presupuesto gastado por el proveedor y las cantidades de mercadería que el proveedor envía. Podemos hacer P por Q, podemos hacer P por Q. Lo podemos hacer por medidas, en este caso. O sea, nosotros tenemos nuestra tabla que es base operaciones, nuestra tabla base,
Ponemos un gráfico, cualquier gráfico, hacemos en la medida con Calculate, ahora si quieren lo podemos hacer, aclaramos en la medida, multiplicame P por Q, o sea, la columna de precios, la columna de montos, con la columna de cantidades, y me va a devolver algo que, esto como vemos acá, que es como una nube que se guarda en una calculadora. ¿Para qué nos sirve? Para poder hacer estos cálculos directamente en los gráficos. Las medidas son lo más utilizado porque podemos trabajar varias variables y bueno. Ahora quiero mostrarles unos ejemplos. Venimos acá. Yo acá más o menos les explico qué hace y en qué momento se usa y por qué es útil también, ¿no? Porque no nos ocupa espacio, porque es mucho más rápido, etc. Entonces, podemos venir así, por ejemplo. Esto es un borrador básico para que nosotros tengamos en la cabeza cómo armar una medida. Tenemos una tabla, por ejemplo, ¿no? Esto lo voy a poner más abajo. Como yo les comentaba, con una medida podemos hacer nueva medida, vamos a hacer calculate, que vamos a hacer acá en Calculate ya sabemos más o menos, primero se hace la condición o la cuenta matemática, hacemos esta medida, para si me deja... Claro. En Calculate, claro, en realidad en Calculate nosotros lo que hacemos es, nosotros tenemos otra medida acá, que es, si ven acá el cursor, podemos ver montos por un lado y cantidades por otro. Vamos a agarrar cantidad real que ya la había armado. Yo acá no puedo volver a armar no le puedo decir multiplicame la columna de cantidad, porque en la medida no se puede poner columnas, digamos, en esta cuenta de acá, en esta parte no se pueden poner columnas, solo se pueden poner medidas ya realizadas. Entonces yo ya tengo una medida hecha, esto lo voy a borrar si lo vemos un segundo. Yo una medida hecha que me filtra, o sea, las cantidades que tengo en Calculate, le pido que me sume todas las cantidades, solamente que hablen del presupuesto real consumido y no el presupuesto que se había estimado que se debería haber usado durante el año. También tengo el de presupuesto, tengo el filtro de Calculate, súmame toda la columna de cantidad, pero filtrámelo de la columna real o presupuesto solo para presupuesto. Bueno, como ya tengo estas medidas acá, yo puedo trabajar una sobre esas medidas que me multiplique estas variables, o sea, que me multiplique cantidad presupuesto por monto presupuesto. Eso lo puedo hacer en una medida, porque ya lo construí esa suma de esas columnas. Bueno, entonces básicamente lo que le quería mostrar era nueva medida, hacemos proveedores. Esto es una tabla, como vimos en la clase pasada, esto donde estamos alojando todas las calculadoras, es una tabla solo para las medidas, para que estemos más ordenados y no tengamos 1000 medidas por cada tabla, digamos, por cada carpeta que vemos acá. Proveedores, consumo. Hacemos calculate. Ahora la medida estamos hablando de la variable real. Entonces hablemos de P por Q. Hacemos monto, es P, es precio, monto real. Monto real por cantidad de presupuesto y filtrarlo por base de operaciones. Filtrarlo
Bien, base de operaciones proveedor. Que de base de operaciones proveedor sea, por ejemplo, un proveedor, el nombre de cualquier proveedor, pongo Terra S.A., que es más sencillo. Ahí. Entonces, ahí vamos a tener... No. Esto es para una... Perdón. Esto es para una... Quería poner esta. Esta es para una tarjeta. Entonces, acá lo que le pedí es, haceme la cantidad del proveedor, cantidad por precio del proveedor que se llame Terra S.A. Entonces hacemos la misma proveedores consumo y acá me va a dar solo la tarjeta, o sea, me va a dar en el gráfico tarjeta esta medida que es proveedores consumo, que es el P por Q de este proveedor que se llama Terra S.A. y lo podemos expresar por tarjetas. En este caso, esto se puede manejar con gráficos, tiene más sentido, y es una de las formas para utilizar DAX. La otra que se utiliza en DAX, o se aplica a DAX, es en las columnas calculadas. Por ejemplo, base de operaciones. A ver. Bien. En base de operaciones, por ejemplo, lo que habíamos hecho es lo mismo, sumar precio por cantidad, pero lo hicimos en una columna. Ahora sí, estaba asustando. ¿Cuál es la diferencia entre una medida y una columna? La medida es solo para expresarse con gráficos. En cambio, una columna nos trae primero filas que están registradas y que podemos ver. Eso ocupa espacio ya de por sí. Las medidas son unas nubes que tenemos que las podemos expresar en las visualizaciones. En cambio, las columnas respetan las columnas y las filas y calculan por filas. O sea, tenemos una columna de proveedor, precio, cantidad. Esa columna va a multiplicar solamente respetando esa fila que está leyendo. O sea, respeta filas y todas las filas. Respeta cada una de las filas. Entonces, opera por fila. Si yo hago acá, base de operaciones, consumos, es igual a base de operaciones, cantidad por precio, va a evaluar solo esa fila. Y va a seguir evaluando fila por fila. En cambio, una medida evalúa toda la tabla y en base a eso hace el cálculo final. No evalúa fila por fila, sino que evalúa toda la tabla. ¿Hay alguna duda con esto? Juana, vos ahí en el ejemplo que pusiste igual a Terra S.A., podías usar una medida como, o sea, no medida, pero una función como group by, por ejemplo, y agrupar directamente por proveedor y que te hagan las de todos. Sí, también puedo hacer group by. En este caso, si a mí solo me piden trabajar con este proveedor, es lo más sencillo y lo más efectivo, porque quizás me bajo toda una tabla de grupos y a mí me están pidiendo solo trabajar para Terra S.A. Pero se puede hacer también con Summarize. O sea, podemos hacer un Summarize que nos multiplique determinadas columnas agrupadas por estos proveedores. Eso también lo podemos hacer, que es la otra forma de DAX. Así que sí, también se puede. Gracias. No, de nada. ¿Alguna otra consulta? ¿Que les quede dudas entre lo que es una medida y lo que es una columna? Las columnas, una vez que vos las generás con el cálculo que hiciste ahí con DAX, digamos, ¿se queda estática o se actualiza cuando vos cambias algún dato? Si vos tenés una base que baja siempre las mismas columnas con los mismos nombres y lo único que hace es traerte los números de octubre, sí, te va a actualizar todo, siempre. Nunca,
traten de nunca cambiar los nombres de... Ahora lo voy a explicar eso. Pero respondiendo a tu pregunta, si vos tenés una tabla de ventas y se actualiza todos los días, o se actualiza una vez al mes, vos ponés actualizar acá, porque actualizaste el origen de datos, te va a hacer automáticamente esta fórmula. Así que en ese sentido siempre va a calcular lo mismo. Salvo que traigas salvo que actualices y se desaparezca una columna del origen de datos, o sea, vos traías todas estas columnas y de pronto dejás de traer la fecha o dejás de traer otra variable y va a desconocerte los cálculos. Va a desconocerte, digamos, la tabla. Eso desde ya. O sea, siempre tratemos de no cambiarle, en Excel en general, no cambiarle los nombres a las columnas, ni nada por el estilo, porque después deja de detectar la tabla entera. Si le podemos evitar cambiar los nombres a las columnas o cambiar columnas, mejor. Si no, va a haber que volver al origen de datos y con los pasos vamos a tener que volver a reconocer esa tabla como la que teníamos antes. Así que, bueno, sí, la va a seguir reconociendo. Va a seguir haciendo el cálculo normalmente si tienen el mismo nombre y todo. Así que vas a poder seguir actualizando y se va a seguir haciendo el cálculo. Y es estática. Así que sí, ocupa espacio, es estática y al generar más espacio se hace más pesado el archivo, pero lo que nos importa a nosotros es las actualizaciones y que el archivo sea rápido. O sea, que nos va a tardar un poco más en actualizar una tabla o en actualizar las tablas si generamos muchas tablas, generamos muchas columnas, etc. Por eso a veces es fácil y otras veces no se puede generar cálculos con medidas. Pero si podemos generar las medidas, mejor, porque son nubes que no ocupan espacio. ¿Alguna duda? ¿Pude responderlo bien? Sí, clarísimo. Gracias. A vos. Bueno, uno de los ejemplos que les venía comentando, que por ejemplo el compañero pregunta que lo podíamos hacer por group by, yo había generado, por ejemplo, veníamos de ver medidas y columnas, las dos formas de aplicar DAX, nos falta la tercera, que son las tablas. Acá tengo una tablita, estoy usando Summarize, esto en el PPT va a estar, ustedes lo van a encontrar, columnas calculadas, ven, acá yo les doy la diferencia, todo paso por paso, aclarado por las dudas, y las tablas calculadas. Y acá está Summarize. Bien, entonces en Summarize yo voy a explicar qué es lo que en este caso estamos haciendo, con el ejemplo que estamos trabajando ahora y que voy a explicar, y para qué nos va a servir. Esta es la tercera forma de usar DAX, que es generar tablas. Existe Calculate Table, que usando Calculate, o sea, hacemos una expresión, después la expresión se le dice en la nomenclatura, digamos, de DAX, se le dice a las medidas que hacemos, a los cálculos matemáticos que hacemos. Esto multiplicado por esto sumado a esto, eso es una expresión propiamente dicha. Después tenemos los filtros y los distintos comandos que siguen. Acá, por ejemplo, en Summarize vamos a ver cómo funciona. Primero tenemos una tabla que generamos de nuestra base de operaciones. Lo que yo quiero saber es por día, en este caso, cuánto está recaudando el proveedor, cada proveedor. O sea, solamente necesito saber eso y necesito generar una tabla para eso. También este mismo dato se puede volcar igualmente con una tabla común acá. Si lo hacemos se puede volcar también. Acá hacemos una tabla y llamamos a esos datos. Lo que podemos hacer acá con Summarize es agruparlo en este caso por proveedor, si yo quiero, ¿no? Si no, lo puedo hacer por área, lo puedo hacer por otras variables. Pero, ejemplo, usando Summarize, vamos a hacer esto. Ahí está. Bien.
primero lo que nos va a pedir es la tabla que queremos calcular. La tabla que queremos calcular es la que estoy usando para mi trabajo de la empresa, que es base operaciones. Y acá empieza lo interesante, que es ¿por qué lo querés agrupar? ¿Por qué variables? ¿Y qué variables tenemos en esta tabla? Tenemos proveedor y fecha. Yo necesito que vos me sumes todo, me multipliques todo, me hagas lo que yo te estoy pidiendo por proveedor. No, mejor hacelo por área. No, creo que lo estoy necesitando por provincia. Entonces, ese es el agrupamiento. La segunda condición es ¿por qué lo vas a agrupar? Bueno, agrupámelo entonces por proveedor. Y necesito alguna otra agrupación. Sí, bueno, agrupámelo por fecha. Bien. Y acá podríamos seguir, ¿no? Seguir los grupos. Y también agrupámelo por área, agrupámelo por lo que querramos. Pero si no queremos hacer nada más, seguimos poniendo la coma. Y ahí ponemos directamente, entre comillas, el nuevo nombre de la columna que estamos generando. El nombre de la columna nueva, más bien, ¿no? Valga la redundancia. El nombre de la columna nueva, ¿cómo la vamos a llamar? Estamos ahora sumando los montos recaudados por cada proveedor. Entonces ponemos recaudación por proveedor, ¿no? Bueno. Cierro comillas. Y acá voy a hacer la expresión. Recuerden que la expresión le decimos a las sumas, restas, multiplicaciones, etc. Bueno, expresión, súmame la columna de, lo podemos hacer en dólares, lo vamos a trabajar en pesos, así que súmame la columna de monto argentinos de mi base de operaciones, ¿no? Bien. Acá cerramos las comillas. Y bueno, ya tenemos la tabla creada, generada, de esto que estábamos hablando. En Zoom, en vez de Zoom, podemos hacer un cálculo y podemos hacer P por Q también, ¿no? En vez de hacer esto, haceme una expresión de, o vamos a hacer las dos cosas. Vamos a hacer, volvamos a la misma, podemos hacer Zoom, súmame los montos, cierro columna, y también haceme otra columna, genero otra columna que se llame consumo, que sea P por Q, en este caso, ¿no? No, ¿cómo se llamaba? Monto real por cantidad real. Ahí. Monto real por cantidad real, el consumo. Bueno, estas dan en blanco. Estas dan en blanco. No tienen datos. Bueno, está bien, esas son filas en blanco. Vamos a ordenarlo por. Listo. Recaudación por proveedor, el consumo total. Si no hay datos es porque no hay datos de presupuesto, no hay datos de cantidad real o de recaudación en este caso. Entonces, bien, y acá estamos hablando de, ya está, tenemos nuestra tabla, tenemos el P por Q hecho, que lo hicimos creando la columna consumo y haciendo la expresión P por Q. Ya tenemos nuestra tabla que nos piden, por ejemplo, nos dicen, necesitamos saber por proveedor la recaudación, los montos totales, finales y su consumo, o sea, meteme la variable cantidad. Bueno, entonces acá ya agrupamos. Esto lo hacemos con, tenemos que cambiarle el formato, o sea, estamos hablando de moneda, entonces en tipo de datos ponemos moneda. Listo, ya estamos hablando de moneda. Acá ponemos número entero. Está bien. Estamos hablando por número entero, pero voy a ir acá. Por moneda también. Ahora sí.
Bien, entonces, esto sería la tercera opción para usar DAX, ¿no? Tablas. ¿Hasta acá se entendió? Lo que son summarize, por ejemplo, la opción de hacer una tabla nueva. Esta es una tabla también que no ocupa tanto espacio porque es una tabla creada. Sí genera espacio físico porque la vemos y está guardada, pero consume menos que una tabla de base traída de Excel, traída de otro lado. Entonces, siempre estas opciones son más eficaces, eficientes para trabajar archivos en Power BI. ¿Alguna dudilla, alguna duda con respecto a la tabla? Yo tengo una pregunta con respecto a por qué generarías la tabla. O sea, ¿en qué contextos dirías, che, necesito hacer una tabla en vez de decir la medida o la columna? Haces una tabla, en estos casos es más sencillo porque simplemente estamos trabajando P por Q y eso que se puede hacer con medidas y columnas. Pero las tablas las necesitamos generar si tenemos que hacer cruces entre otra tabla y ahí tenemos que hacer, por ejemplo, una regresión. A mí me ha tocado hacer o me han pedido trabajar en contextos de tablas, o sea, pedirle a trabajar con VAR, que es una medida de variación. Todo esto lo que estoy hablando se utiliza, es muy común utilizarlo. En donde necesitas primero relacionar dos tablas para calcular lo que te están pidiendo, por ejemplo, una variación o regresión de tiempo donde llames a una tabla, que obviamente van a estar relacionadas, y te calcule y te devuelva ese valor. No siempre se puede hacer con las tablas y o sea, no puedes traer todo eso, traer otra tabla y relacionarla, no siempre en una tabla sola. O sea, si en base de operaciones yo tengo base de operaciones y después tengo base de proveedores y tengo que hacer una regresión o un cálculo, no me alcanza a hacerlo solamente en una columna. Y mucho menos en una medida, porque en la medida solo podés poner medidas. O sea, solo podés calcular medidas. Muy raras veces, en algunos casos, te deja calcular en las medidas columnas de tablas. Pero lo que hace las calculadoras, las medidas, es mostrar expresiones. Por ejemplo, sumame la columna, pero sumame. Estás usando una fórmula. No puedes hacer y volcar ahí mismo regresiones de tiempo o variaciones tan simples, de forma tan simple como uno cree a veces. Por ejemplo, esto sí se puede hacer, estos son desvíos que se pueden mostrar fácilmente si haces esto menos esto sobre esto, pero cuando trabajas con dos tablas y tenés que hacer esa relación, no es mucho más sencillo hacerlo no es mucho más sencillo, sino a veces es la única forma que tenés, es crear una tabla nueva para hacer esos cálculos. En este caso yo estoy mostrando un ejemplo muy sencillo para ver cómo se puede crear una tabla, pero las tablas son necesarias para eso, para a la hora de tener que relacionarla con otra, generar cálculos entre las dos. O sea, hablar de lo que querramos sacar en base a las dos tablas, ¿no? O tres tablas, por ejemplo. Esa es lo que generalmente se utiliza, digamos. ¿Alguna otra pregunta? ¿Dudas? Bueno. Ya un poco más o menos explico igualmente cuál es la idea del objetivo de la tabla, ¿no? Generar resúmenes, combinaciones de datos, o cuando hablamos de clientes específicos, bueno, un poco lo que digo. Yo creo que el nivel más avanzado es esto que estoy mencionando de cuando vos tenés que cruzar tablas. Cuando vos tenés que cruzar tablas, te conviene mucho más hacer tablas nuevas hablando de esa tabla. Juana, perdón, ¿te hago una consulta? Sí. Es aparte, yo en mi laburo ahora estoy haciendo una comparación de costos indirectos del 2024 y 2025 y estoy usando Query y Power Pivot. Y resulta que está mal contabilizado varias cosas de 2024, entonces tengo que cambiar, digamos, la base de datos. Vos, de tu experiencia, ¿qué me recomendás? Yo me quiero tocar la base de datos justamente para no romper todo.
lo que hice, pero nada, capaz que no queda otra, capaz que con Power Query, pero no sé por qué no se pueden tocar filas, ¿no? O sea, son solamente columnas que puedo sacar de ahí. Bien, de vuelta, vos tenés una base que está, trae columnas que están mal calculadas. Claro, en realidad yo bajé exporté todos los datos del sistema de gestión de los costos indirectos, pero resulta que están contabilizadas mal del año pasado. Humanamente se contabilizó mal, entonces tengo que, de alguna manera, o sea, la fecha, por ejemplo, la fecha contable está mal, entonces yo estoy haciendo la comparación de enero a agosto. Y hay cosas que no deberían ir en ese periodo, entonces tendría que sacarlas o bien ponerlas bien en la fecha. Pero digo, tengo que tocar sí o sí la base de datos. Y te quería preguntar cómo harías vos para no tocar nada, para que no se rompa todo lo que hice en Query y en Pivot. ¿Me explico? Sí, te explicas. No queda otra que tocar la base. Depende de qué estamos hablando, porque vos eso lo vas a tener que mostrar en Power BI. Ahora no lo estoy, por eso me hubiese gustado estar en la primera clase, no estuve. Entonces me metí en esta porque recién no conocía, pero lo estoy mostrando en Excel. O sea, estoy haciendo como hay una visualización en Excel. Claro, y en Excel te vuelves loco si querés cambiar un montón de bases de datos. Claro, sí. Bien. Bueno, nosotros, ahora te voy a dar un pantallazo, pero nosotros, porque también sirve esto que lo vuelvan a escuchar todos y lo voy a hacer en breve, vamos a dar una revisión, pero subimos a YouTube la primera clase, no sé si vos estás en el grupo. Sí, me metí ayer, pero porque me llegó el mail y yo no estaba en la primera clase. Buenísimo. Volvemos a mandar todo de vuelta hoy, todos los videos de YouTube que mi compañero hizo de SQL y el que yo hice la semana pasada, así pueden chusmear y puedes chusmear también todo lo que es la corrección. Mira, en general, si uno ve un error, primero que las cargas que están mal hechas, por ejemplo, una fecha que se carga mal, fácilmente se puede detectar en Power BI, yéndote obviamente al Power Query, que es la ventanilla complementaria. Power Query es la transformación de datos y la limpieza para traerlo de vuelta y para para volcar esas tablas limpias a la visualización, a los tableros que están acá. Ese colador de información, de datos malos, es acá, venís acá, bueno, acá tenés todas las tablas y, por ejemplo, para detectar errores rápidamente, puedes hacer en quitar filas. Yo generalmente para ver, primero, vos tenés acá yo estoy tratando a ver si puedo mostrarles calidad de columnas, ahí está. Ven que acá expandí, me vine a vista y puse calidad de columnas. Acá me va a mostrar los datos que son válidos, los errores. Los errores estoy hablando de formato de, si estamos hablando de fecha, que haya un número que no sea una fecha, lo cuenta como error. Si hay un vacío, lo cuenta como vacío. Lo mismo con números. Si estamos hablando de tipo números y es tipo number y hay una letra, listo, lo toma como error. Si nosotros determinamos acá que son todos números, acá, por ejemplo, en precios tenemos que determinar que son todos números decimales. Si llega a haber una letra, nos va a aparecer error. Bueno, para saber cuáles son esos errores, venimos a quitar filas, conservar filas, conservar errores. Acá no tenemos errores. No sé si los teníamos al principio que los corregimos, pero conservar errores. Y ahí vas a ver los errores que te aparecen, que generalmente, si son errores que vos podés cambiar, por ejemplo, pusieron uno, a ver cómo decirte, porque los valores no los podés cambiar claramente, pero ponele que te pusieron una N en la tabla de valores, venís a reemplazar los valores acá, pones esa N y lo reemplazás con, si no querés manchar la base y no sabes si poner 0 o no, en realidad te recomiendo poner 0 porque sería un dato que ya no le puedes agregar ningún valor. Le pones 0 o le pones nada y la nada misma se va a transformar en nada y va a ser un vacío, pero no va a ocupar como un vacío, sino como un null, que es como, bueno, no hay datos, pero no va a manchar la base. Entonces, eso lo vas a poder ir haciendo conservando los errores para ver cuál es el error. Conservar filas, conservar duplicados sirve mucho, esto se los recomiendo un montón porque a veces uno
uno no sabe cómo vienen las bases y a veces se pegan bases contra bases y estamos repitiendo datos duplicados, entonces también conservar duplicados recontra sirve. Entonces, acá, nada, eso. Sí, si vos tenés una tabla de fechas y tenés errores, vas a conservar errores. Ves cuáles son los errores, o sea, tocas en donde dice error. Me gustaría ver acá. Igual yo en este caso, igual concuerdo 100% con vos. En este caso no hay error como tal de que es una fecha, en realidad hay una N en el medio, sino que es una fecha. El tema es que está mal la fecha porque está mal contabilizado. O sea, la fecha contable que pusieron está mal, pero es un formato fecha. Entonces, capaz eso es lo que te debería preguntar. No queda otra que tocar la base ahí, si está mal los datos que me trae el sistema, porque se no tiene la culpa, ¿no? De que hayamos cargado mal las cosas. El formato fecha, ¿cómo lo ponen mal? ¿Que en vez de una barra pongan un guión? No, porque está mal en la fecha ya mal cargada. Eso es a lo que voy. Ah, es el error conceptual. Claro. No, claro, eso ya sí. Eso sí. En el 2025 lo cargamos bien, pero antes había otra gente, entonces se cargaba a veces a un centro de costos que no iba, entonces tengo que o bien cambiar. ¿Cómo hago eso? Es esa modificación sí o sí de la base de datos capaz es manual. Digo, bueno, listo, este monto ya sé que tendría que haber ido a operaciones y fue a administración, bueno, pongo operaciones a mano. Sí. Salvo que vos tengas, por ejemplo, en la tabla de... Si vos tenés un diccionario que diga, por ejemplo, operaciones va con operaciones va, a ver, operaciones va con... porque si vos tenés una tabla que organice eso y diga, una tabla de diccionario con datos únicos que diga, operaciones tiene que ir a, no sé, por ejemplo, a ver tu área, no sé, pero departamento 1. Perfecto, sí, claro. Mantenimiento, departamento 2. Y pusieron en la otra tabla tuya, mantenimiento, en departamento 1. Si ese llega a ser el caso, vos tenés dos columnas iguales, podés podés machear el diccionario. Quiero explicarlo bien claro. Vos tenés dos columnas iguales, la que a vos te trae, que es un desastre, y el diccionario. El diccionario por lo menos te va a decir, che, este monto, que es de departamento 1, el de, por ejemplo, vos me dijiste recién cómo era el departamento que me dijiste. Ponele operaciones y administración. Administración, bueno, operaciones y administración. Operaciones va a ir a el A, y administración es el B, y te pusieron los montos de administración en A. O sea, lo que quiero decir es, vos tenés una tabla desordenada con con la categoría de área y tenés tu diccionario de área a donde debería ir ese monto. Si vos podés tener esa información, o sea, machás la columna de área con la columna de área de diccionario, lo combinás, se puede hacer acá también, lo combinás, y ahí te va a pegar todo. Te va a decir, bueno, esto debería ir acá, esto debería ir acá, esto debería ir acá, y conservás la que combinaste. Claro. Eso estaría buenísimo verlo, genial, chicos, porque es re interesante. Okay, me sirvió. Okay, perfecto. Pero bueno, si no, volví a ver el video o bueno, te mensajeo, si querés te puedo dar una mano con eso. Para eso estamos. Claro, no, el tema es que, por ejemplo, me pongo a pensar, ponerle que hay un proveedor que si hubiesen proveedores que solamente le den un servicio de operaciones, golazo, porque ahí sí puedo hacer la tabla como una tabla de dimensiones que tire después, como que me corrija, digamos, sin tocar la base de datos de origen. Pero si hay un proveedor que son para dos, que da servicio a operaciones, me cagó. Claro. Sí, si no mantiene una constancia y se varía todo el tiempo eso, y sí, ahí es un poquito más difícil. Ok, bien, gracias. No, de nada. Como le comentaba a nuestro compañero, acá se puede combinar consultas, ¿no? Y por ejemplo, hablamos de proveedor, ¿no? Tenemos base operaciones, proveedor origen. Si queremos combinar estas dos consultas, ¿no? Tenemos base operaciones, proveedor origen, y queremos en base operaciones traer una columna de a dónde pertenece cada proveedor, o sea, qué provincias, de Corrientes, de Buenos Aires, etc. Entonces, como tengo dos columnas iguales, no hace falta que se llamen de igual manera, pero sí tienen que tener
en principio los mismos datos. Y si no, bueno, vamos a ver qué pasa. Combinar consultas, venimos acá, combinar consultas, y agarramos y vamos a proveedor origen, que era el de las provincias. Agarramos las dos que coinciden, ¿no? Entonces, acá abajo, externa izquierda, esto era lo de las mediciones que lo vamos a tener acá como machete, que es externa izquierda, que es de 1 a muchos, de muchos a 1. De 1 a muchos es externa izquierda, porque externa izquierda es de 1, primero la que va, que es 1, a muchos. O sea, externa izquierda es que se va todo para la tabla que tenemos primero. Acá lo explico con un ejemplo sencillo. Bueno, listo, externa izquierda coinciden todas, aceptar. Me agrega una tabla que la vamos a expandir. Usar el nombre de columna original como prefijo, esto lo saco. Proveedor ya la tengo, agrego la de origen. Entonces ahora me va a dar por cada proveedor la provincia a donde pertenece. Pero esto también ya lo hicimos. Esto se puede hacer con datos si necesitamos grandes bases y tenemos que combinar. Pero esto si solamente queremos saber a qué provincia pertenece y hacemos bien el modelado, si hacemos bien el modelado, le decimos proveedor, proveedor, acá hicimos lo mismo. O sea, proveedor origen, ¿cuál es la que coincide? Proveedor, listo. Entonces, si yo te pido que acá me agrupes por proveedores, lo va a detectar. O sea, ¿a qué es lo que voy con esto? Ahí. A ver, descartar. Por ejemplo, acá. Tabla. Si yo acá te pido proveedor y dame la provincia, donde está acá origen. Bueno, la gente lo perdí. Está. Acá está. Origen, listo. Acá me lo asocia porque yo ya hice el modelo. Entonces estoy mezclando dos tablas. Estoy agarrando de base, acá voy a achicar todo. Estoy agarrando de proveedor, origen y de base operaciones. Lo mismo. Acá va a ser lo mismo que si lo hago por fecha, lo hago por fecha en calendario. Date. Ahí está. Ahora sí. Tiene sentido. Lo que va a hacer es asociarme lo mismo, ¿no? O sea, si queremos sumar o hacer lo de cantidades, lo vamos a agregar también, medidas, cantidades. Ahora sí. Entonces va a ir sumando, vamos haciendo la tabla. ¿Qué acabo de explicar recién? Esto, que si yo tengo esta conexión acá, ya me va a asociar. Si yo rompo esta conexión o no la había hecho antes, si yo no había hecho esta conexión, la parte de cantidad de proveedor, cantidad real, de origen, ya no, esta no, perdón, este está bien. Proveedor, servicios. Acá lo detecta, pues ya teníamos en la otra tabla, no, está bien. Bueno, dejemos así. Origen, proveedor. Bueno, acá lo hizo porque ya estaba conectada con otra tabla. Pero si está mal, si no está conectado esto con esto, se puede llegar a romper. Acá porque ya hicimos toda la conexión en la clase pasada, por eso no se rompió nada. Pero si no, sí, se puede llegar a romper. Acá lo que hice fue, para ir, sintetizando, ya vimos lo que son DAX aplicada en medidas, que son las calculadoras que vemos acá. En columnas, ¿sí? Necesitamos evaluar fila por fila. Acá, base de operaciones, fila por fila. Esto es, o sea, acá podemos seguir agrupando, o sea, podemos generar calculate por proveedor, perdón, calculate y podemos agrupar incluso en las columnas. No tiene sentido agrupar en las columnas igualmente porque si yo le pido acá, súmame los precios por el proveedor Terra S.A., solo en las filas de Terra S.A., acá me va a devolver la suma total repetida, porque me sumó solo una vez claramente el total de Terra S.A., me va a repetir todo ese número. No tiene sentido a veces agrupar por columnas, o sea, hay cosas que no tienen sentido, por eso existen las tablas calculadas o las medidas, más sencillo.
¿A qué iba? Bueno, y después lo de las tablas. Esas 3 cosas nos van a ayudar a ya manejarnos con Power BI. Ya si más o menos tenemos idea de lo que son las medidas, las fórmulas que vamos a utilizar las van a ir conociendo en el camino a medida que se vayan surgiendo la demanda en la empresa. Yo acá les dejé en el PowerPoint algunos recursos. Por ejemplo, cómo es la instalación del programa de Power BI en español, pero además les dejé datasets para que puedan bajarse bases de datos de la web o del gobierno, de la ciudad, del gobierno provincial, para que podamos ver, no sé, para que puedan ver áreas de finanzas, presupuestos, gastos, todas esas cosas que se pueden bajar para hacer ejercicios. Y acá les dejé y les volqué algunas medidas más utilizadas, o sea, las medidas más utilizadas que pueden llegar a usar en los trabajos. Esta, por ejemplo, yo la usé mucho, que es una medida con Calculate, pero que al final en filtros lo que yo estoy haciendo es, te pido que me sumes las ventas de la empresa, pero te estoy hablando de las ventas de la empresa, de mi tabla ventas, y al mismo tiempo quiero que sepas que estoy hablando de la fecha de calendario. O sea, esto es más con las relaciones, igual si lo explico así por arriba no se va a entender tanto. Pero traté de volcar las que más se usan y las que van a usar en una empresa. Pero yo creo que ya con esta información y teniéndolo repasado, ya pueden recontraarrancar con Power BI, porque recuerden, está la parte más didáctica, que son estos gráficos que los van a ver acá, las opciones. Y después está la parte más teórica, ¿no? Que es todo lo de... Perdón. Todo lo de... más teórica, que es todo lo de las medidas. Vamos a ver por último cómo llegamos a este, por ejemplo, yo acá hice un desvío, ¿no? Y queremos ponerle al rojo, al positivo, que es el desvío, es como el valor absoluto en este caso. Yo quiero utilizar el positivo como un desvío y como un negativo, entonces le voy a poner rojo. Y a los que están en negativo, que son los corrientes, que son el desvío que se tendría que haber. Porque acá yo lo que estoy haciendo, la medida para que la entendamos antes que nada, es al presupuesto le estoy restando el real, o sea, lo que realmente gastamos. Si esto se pasa de número, me va a aparecer un resultado negativo. Si esto no, se va a aparecer positivo. Entonces, yo acá quiero mostrarles cómo hice esta columna condicional, cómo hice estos colores que me marquen en verde como negativo, pues yo lo que quiero ver es un desvío, y en rojo como positivo. Entonces, me vine para formato condicional, y acá en reglas, podemos hacerlo con degradado o con reglas. Le pedí que, esta parte es la que muchas veces vamos a usar en las tablas que nos marquen los rojos, si queremos mostrar valores negativos, etcétera. Listo, lo vamos a poder hacer desde acá. Es un poco engorroso entender esta tema de las reglas. A mí me costó bastante al principio, pero una vez que le agarras la mano, más o menos lo vas entendiendo. Igual esa prueba y error, esto jamás creo que se termina de entender. Acá lo que le estamos pidiendo es los valores negativos, dámelos en verde, y los valores positivos, devuélvemelos en rojo. Entonces, primero, esto generalmente por defecto va a aparecer en porcentaje, lo pongo en número, porque estamos hablando de números acá en este caso, pero si hablamos de porcentajes, si le digo, yo tengo un indicador en mi empresa que me muestra el 0 y el 100%. Los porcentajes son decimales, por lo tanto son números, así que nunca pongan porcentaje, pongan números. Si estamos hablando de porcentajes, quiero que si está en 20%, dámelo en rojo, y si está en 80%, dámelo en verde. Bueno, 0,20 y 0,8. O sea, 0,2 y 0,8. Ahí estamos hablando de porcentajes, pero igualmente hablemos con números porque si no es un quilombo con porcentaje. Si el valor es mayor a 0 y menor o igual a un número alto que no va a superar lo que yo estoy haciendo, devuélvemelo en rojo.
cambio, si el valor es más chico o es igual a este negativo, que no voy a llegar, no voy a superar, que es menos 10.000, y es más chico que el 0, devolvémelo, o sea, es más chico que el 0, devolvémelo en verde. Esto me va a devolver lo que yo estoy pidiendo, que es la inversa, que es dame el rojo los valores positivos y los valores verdes negativos. Bien, acá estoy mirando el desvío por proveedor, pero esto lo podemos duplicar, lo podemos replicar y podemos hacerlo, como estamos hablando de un gráfico sencillo, podemos hacerlo por negocio, que lo tenemos acá. O sea, yo agarro lo puedo hacer por negocio, ¿no? Bien, vamos a tener estas variables, estos números. Entonces ya acá lo vamos a hacer por negocio. Así como así, con todo. Por área también, podemos ver los desvíos por área. Y, bueno. Ahora, les quiero mostrar otro gráfico que me parece muy útil, ¿no? Que es el gráfico que ya lo habíamos visto, pero me parece importante volver a revisarlo, que es el de objetivos, el de medidas, que es este de acá, este de reloj de medición. ¿Se acuerdan que el punto acá es que la empresa tiene un presupuesto neto, ¿no? Que puede aportar durante el año y queremos analizar qué es lo que consumió o lo que está consumiendo cada área? Entonces, venimos a este gráfico, ¿sí? Que es el medidor, donde nos va a dar el máximo permitido del presupuesto y hasta dónde venimos, por dónde venimos consumiendo ese presupuesto que nos dieron, ¿no? Bueno, entonces vamos a las medidas. Nosotros habíamos calculado de presupuesto, estamos hablando de la variable presupuesto, en monto vamos a ir a monto real en valor, es el monto que venimos consumiendo, y el monto presupuestado en valor máximo, ¿no? Bueno, entonces ahora ya estamos hablando de por dónde venimos, si nos pasamos o no de la raya. Nos queda esto por lo que va del año, si estamos hablando en filtro de año, en una determinada fecha. Para finalizar, igualmente esto lo quiero agregar porque me parece importante repasarlo. Entonces, como acá hablamos de pesos, vamos a ir en ARS, Argentina. Entonces acá nos venimos con el medidor. Ya acá sabemos por cuánto va el consumo. También podemos ponerle objetivos, ¿no? Podemos ponerle, che, esto puede ir el valor destino. O sea, podemos poner una raya de condición y que sea, deberíamos estar en 49 de, no sé, de 100. Bueno, y lo mismo lo podemos hacer por cantidad, podemos hacer lo mismo por cantidad. Yo replico generalmente los gráficos y vamos a hablar por la variable cantidad de presupuesto estimada que debería ser y cantidad real. Bien. Entonces acá lo mismo, ¿no? Esto es en cantidades. Bueno, como les fui diciendo, se pueden hacer muchas cosas. Otra de las cosas que también podemos hacer en los gráficos es agregar herramientas. Estos son últimos tips que yo quiero dar para que más o menos sepamos si podemos hacerlo o no, si es posible. Se me ocurre, no sé, tengo un gráfico de torta, pero puedo hacer esto, puedo hacer lo otro. Bueno, por ejemplo, en este gráfico, que también lo podemos hacer uno de tortas, Power BI te permite agregar información adicional a los gráficos. Por ejemplo, yo me acerco acá a Buenos Aires y puedo, quiero, acá me dice 77.000 de presupuesto de consumo, ¿no? Que consumió esa provincia. Pero quiero ver, aparte, otra variable que me dé el costo de servicio promedio o el costo de servicio. En este caso estoy haciendo presupuesto, no, estoy haciendo montos, o sea, precio dividido cantidades, para ver en ese caso las cantidades, no, los servicios, perdón. Promedio, está bien. Entonces, por servicio está bien. Entonces hago monto dividido cantidades para ver el costo de servicio promedio. Entonces, lo que yo estoy mirando acá
no solo estoy mirando el valor, sino que aparte, en información sobre herramientas, puedo verlo acá en el globito, ¿ven? O sea, ya tengo, pero yo para darles un ejemplo, primero vemos el costo de servicio promedio y después podemos ver, por ejemplo, el monto en pesos. Esto ya lo sacamos, ya lo tenemos arriba. Pero podemos ver el monto en pesos, ¿no? Que tenemos. Y esto lo puse en información sobre herramientas. Si queremos ver algo más, o si de hecho podemos hacer medidas ahí también y podemos agregarlas para que se vean. Monto Argentina. Bueno, acá están entre las posibilidades que tenemos para hacer objetos visuales y demás. Así que, bueno, ya podríamos ir concluyendo. La idea de esto, en principio, era profundizar en lo que nos quedaba para nosotros decir, che, ya puedo descargarme el programa, puedo ponerlo en mi CV, porque como les digo, no necesitamos saber lenguajes complejos, rudos, sí saber qué medidas podemos, cómo podemos salir de un apuro o de alguna solicitud o pedido que nos hagan en la empresa. Podemos apoyarnos con las medidas más utilizadas y sabiendo cómo funcionan las medidas. O sea, yo quiero volcar una medida, lo puedo hacer con los gráficos, acuérdense de eso. Las columnas las puedo hacer si quiero evaluar fila por fila, como en Excel. Vieron que en Excel arrastran la fórmula, la arrastran para abajo. Bueno, esas son las columnas. O sea, evalúa fila por fila. Después las tablas, si queremos relacionar las tablas o combinarlas, en caso de que queramos combinarlas. Les hago una última pregunta. No sé si a ustedes les va a servir que yo les explique en el PowerPoint o en algún lado el tema este de profundizar en cómo combinar consultas en casos más complejos, o lo que había preguntado el compañero, en qué casos se utilizan las tablas, porque totalmente yo pienso lo mismo que él. ¿Para qué necesito una tabla calculada y me quemo la cabeza si lo puedo hacer en los gráficos o en las medidas? Pero no siempre todo se puede hacer ahí. Entonces, yo quiero saber si a ustedes les interesa o les sirve, o no sé, sobre todo si lo quieren revisar, que agreguen el PowerPoint para qué son las tablas, cuál es el sentido de que me quemen la cabeza y cómo combinar consultas como la que hizo el compañero en el caso de me pusieron mal un dato, tengo solo 2 variables y quiero organizarlas con el diccionario. Bueno, cosas, tips, no sé si les sirve, pero ustedes me dirán. Escuchen. Sí, seguro, sí. Buenísimo. Bueno, ¿alguna otra consulta, duda? Yo, Juana, te iba a consultar algo. No tengo mucha fe de que sea así, pero te quería preguntar si estaba estipulado algún tipo de tarea o algo así que se pueda dar quizás por sesión. Yo no sé cómo está organizado el tema, ¿viste? Quizás es como ya está estipulado, como que se ve en las clases y después nos arreglamos, pero yo agarré el PowerPoint que se subió y le hice caso un poco y empecé a intentar jugar con alguna base de la ciudad, por ejemplo, la ciudad de Buenos Aires. Descargué una base e intenté, y como no tenía un marco, como que sentí que fue bastante más simple con esta base que nos propusiste vos en la anterior clase y todo, quizás porque está mejor organizado, mejor pensada o pensada para estos ejercicios en vez de una base que uno saca de internet random, ¿no? Pero intenté jugar un poco y un poco me perdí, ¿viste? Intenté como recordar los recursos que empezamos a ver en la clase anterior y quise intentar jugar y no pude, y quizás con alguna tarea o alguna cosa que tengamos ahí simple, no algo muy complejo, ¿viste? Pero alguna cosa, algún marco así de ejercicio se pueda entender mejor, bajarlo todo el tiempo. Bueno, está buenísimo lo que decís, te entiendo totalmente. Sí. Lo que podría generar yo es preguntar como si fuera la empresa, ¿no? Como si fuera un gerente o como si fuera la solicitud. Algunas cosas que es así, para que sea organizado. Podemos tener una hoja, ¿no? de ejercicios, de preguntas como: necesito que me hagas por proveedor esto y esto, y la otra que sea resolviéndolo. O sea, yo poniendo también cómo se hace eso,
para que ustedes tengan, por un lado, el ejercicio y por el otro el machete si necesitan guiarse. Porque vieron que uno termina aprendiendo por las dudas que se generan. Porque si uno sabe todas las respuestas de todo, después uno se olvida de todo. Entonces, poner por un lado los ejercicios, las consignas, ¿no? Necesito saber la variación de presupuesto de estos proveedores, solo de estos proveedores. O necesito saber el consumo indirecto de esta área que estoy teniendo que me está llamando la atención por estos números. Entonces, es la consigna y en otra hoja la respuesta paso a paso para ver cómo salir de esa solicitud que nos hicieron o de ese pedido que nos hicieron. ¿Les parece? Sí, está buenísimo porque la parte más satisfactoria, por lo menos lo que yo veo, es cuando haces los gráficos y ves cómo se plasma todo, pero para llegar a esa instancia, ¿viste? Tenés que saber hacer todo lo anterior y llegar al gráfico es lo que nos interesa, como mostrarlo, la posta. Es re divertido además verlo y poder tener un gráfico dinámico y cambiar cosas, está buenísimo. Totalmente, porque aparte Power BI lo que tienes es que vos, como conectás todo, ya, no sé, querés ver San Juan, lo más random, el dato más random, y tocas ahí y ya te da de cada gráfico lo que es de San Juan nada más. O sea, está bueno por eso, porque es muy interactivo. Así que, bueno, déjenme que yo voy a preparar estos días lo que son las consignas y las resoluciones. Esto lo voy a volcar en, esto que estamos viendo acá, lo voy a volcar en WhatsApp, en el grupo de WhatsApp que tenemos. Y, ¿qué más? En WhatsApp, ¿qué más me quedaba por hacer? Me olvidé. A ver. Enviarles esta información. Lo del video de YouTube que teníamos que hacer. El video de YouTube primero de la clase de la semana pasada, no sé si ya está subido. Quizás no sé. No sé si lo subieron los chicos, después les pregunto, pero si no lo subieron, vamos a ir subiéndolos. Creo que sí. Gente, es muy miércoles. Así que no, si está todo subido, yo les voy a volver a subir para los que entraron al grupo nuevo, les voy a volver a subir la información. Así pueden volver a verla. Y preparar los ejercicios y durante estos días mandarlos al grupo de WhatsApp. ¿Les parece? Sí, Juana, buenísimo. Gracias. Bueno, les agradezco a todos por haber estado y cualquier consulta es bienvenida por el grupo, no hay ningún problema, yo la voy respondiendo a medida que pueda. Y bueno, nada, esperemos volvernos a encontrar realmente y que pueda servir esto para sumarlo al CV, para que ustedes puedan decir, estoy un poco guiado con esto, y aparte, claramente todos tenemos el potencial interno de ya entender algo y poder focalizar y nada, tener potencial para aprender uno mismo. En los laburos yo les digo igualmente, no necesitan saber excelentemente el programa, sino que con tener algo de base ya pueden ir yendo solos y tomando el camino. Así que tomen confianza con eso, que se les va a dar seguramente también. Así que pueden agregar ya, si tienen idea más o menos de cómo funciona el programa, pueden agregarlo y animarse. Como experiencia, digo. Bueno, les agradezco a todos por estar. Nos veremos la próxima, espero. Hasta luego. Chau, chau.